Pues ahí hubo una información hoy de que el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, consideró inviable la construcción de una nueva presa en el municipio de San Fernando con el fin de aprovechar el agua que se pierde de la presa Cerro Prieto en el mar, tal como había sido propuesto por ahí por el diputado Edgardo Melem Salinas. El secretario pues dijo que en los años 50 ya se habían realizado estudios para llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, se dio por terminado debido a problemas serios de salinidad que implicaba pues esta construcción. Y para explicarnos un poco más sobre esto, tenemos justamente a Raúl Quiroga Álvarez, quien es el secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno de Tamaulipas, quien nos va a detallar pues básicamente por qué no es viable construir esta presa allí en San Fernando. Buenas noches, secretario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tania, a tus órdenes. Tenemos esta información justamente y queríamos que nos explicara aquí en el auditorio de un 2x3 por qué se decidió no realizar esta presa ahí en San Fernando. Esta decisión, Tania, no es de ahora, es de los años 50. La extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos llevó a cabo un estudio bastante serio para ver la posibilidad de aprovechar los escurrimientos del río San Fernando, aproximadamente 9 kilómetros aguas arriba de donde se localiza el cabecera municipal. Yo tuve en mi poder brevemente este estudio que llevó a cabo la Secretaría de Recursos Hidráulicos cuando pues en México existía una verdadera Dirección General de Planeación a nivel nacional. El resultado de este estudio fue muy contundente. Por un lado, localizaron solamente en todo el trayecto del río la posibilidad de construir una cortina, como ya mencioné, aproximadamente 9 kilómetros aguas arriba de la cabecera municipal, y el vaso que entonces formaría la presa de almacenamiento, luego de estudios muy serios que se hicieron, determinaron que los suelos son altamente salinos y describía literalmente este estudio que cuando hicieron pruebas de salinidad y hicieron algunas pequeñas lagunetas, se veía cómo las sales solubles se manifestaban directamente a la vista sin necesidad de hacer pruebas de laboratorio que después se hicieron y se ratificó el alto contenido de salinidad. Es decir, los suelos de origen donde pudiera asentarse un almacenamiento tienen altos contenidos de salinidad y eso hizo inviable. Solamente estoy diciendo información oficial que consta en los archivos de la Secretaría que fue de Recursos Hidráulicos en México. Entonces, ese es el primer tema que abordaba ese estudio. La segunda limitante pues era que se iba a tener un impacto ambiental en la flora y la fauna de la Laguna Madre. Entonces, esos dos factores en ese orden de importancia hicieron que aquel campamento que se constituyó en la zona por parte de ingenieros expertos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos concluyeran sus estudios en ese sentido también. Sí, justamente abordaba usted estas dos partes, ¿no? Por un lado, la alta salinidad de los suelos donde debería quedar esta agua y por el otro, el impacto ambiental. En el tema de consumo humano, ¿tiene alguna otra afectación o puede ser descartable o qué pasa en ese sentido? Pero yo voy a tratar de captar bien tu pregunta. Esta agua finalmente pasa
por un depósito en la laguna de la Nacha, que es obviamente ya previo a las descargas que se dan en la laguna madre. Y pues, la laguna de la Nacha, efectivamente, si no hay escurrimientos hacia esa parte, se afecta a algo así como 1,300 habitantes de 5 comunidades que se abastecen precisamente de la laguna de la Nacha. Pero ya hablamos de otra parte y de otro tema. Tú me hablas del impacto en el uso público urbano y en todo caso el impacto sería para estas 5 comunidades. Aparte de que se abastecen 1,300 habitantes de esta laguna, que tuvo un problema hace unos 15 días aproximadamente, de esa misma laguna se tiene un volumen concesionado, hasta donde recuerdo, de alrededor de 5.4 millones de metros cúbicos, más o menos, y para beneficio de un poco más de 760 hectáreas. Entonces hay un impacto doble con este problema que se está teniendo con el rompimiento del bordo donde se empotra el vertedor de la laguna de la Nacha. Entonces ese es el impacto en cuanto al uso público urbano que tendremos. Aquí, secretario Ramón Guzmán, uno de nuestros seguidores, pregunta, ¿tendría que haber otra conducción de esa agua o sale más barato traerla al Pánuco? Bueno, no sé cuál sería el propósito. En realidad no tenemos déficit. Es por aquí, por la cuenca del río Conchos, San Fernando, transitan más de 600 millones de metros cúbicos en promedio al año. Y bueno, precisamente en San Fernando no tenemos problemas de infraestructura para distribuir el agua como en muchas otras ciudades de Tamaulipas y del país, pero no tenemos una falta de agua como para pensar en importar agua del Pánuco. Entonces, tenemos que hacer algunas obras no grandes, obras complementarias para que no falte el agua. El agua está disponible, insisto, transitan por San Fernando más de 600 millones de metros cúbicos. Muchos de estos 600 millones de metros cúbicos, aproximadamente 500, la Comisión Nacional del Agua ha tenido a bien reservar como gasto ecológico. Es decir, para que continúe llegando esta agua a la laguna madre y que no haya afectación a la flora y la fauna por falta de esta mezcla de agua dulce con agua salada. Secretario, tuvimos en el estado varios fenómenos meteorológicos que al parecer vinieron a pues mejorar esta condición de sequía extrema que había en gran parte de nuestro estado, en la zona sur de manera muy marcada, pero a lo largo de todo nuestro estado. Y ese fue como una información que se dio a conocer justo cuando habían pasado, pero ahora que ya es un poco más lejano los fenómenos que tuvimos, ¿cuál es su evaluación a este punto sobre esta recuperación? Pues yo me uno al comentario del señor gobernador. Afortunadamente la tormenta tropical San Alberto le cambió el rostro a Tamaulipas. Como bien lo mencionas, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Comisión Nacional del Agua y de la propia Secretaría de Recursos Hidráulicos, veníamos de un periodo largo de 8 años consecutivos en que la sequía estuvo acosando severamente al estado. Yo diría que a todo el norte del país, pero bueno, nos concentraremos en los datos de Tamaulipas. Afortunadamente, esta tormenta tropical ha tenido como resultado que varios de nuestros embalses, afortunadamente los tengamos en un nivel de recuperación sumamente importante. La presa Vicente Guerrero, bueno, empezaría por el norte, la presa Marte R. Gómez ya está alrededor del 90%, un poco más del 90% de su capacidad.
De ahí se suministra el agua para el distrito de Riego 026, bajo Río San Juan. En el centro del estado, bueno, pues la presa Vicente Guerrero de todos es conocido que llegó a estar un poquito por abajo de los 300 millones de metros cúbicos, alrededor del 7%. Entonces, ahorita ya lo tenemos en 1.850 millones de metros cúbicos, como el 47 y pico %, lo que habla de una recuperación de más de 1.500 millones de metros cúbicos en menos de un mes. El sistema lagunario, Tania, que es de donde se surte el agua para Tampico, Madero y Altamira, llegó a estar al 1%. En una operación hidráulica que hicimos con los organismos operadores y con el señor gobernador, la verdad es que tomamos decisiones estratégicas que nos permitieron transitar esta crisis que fue brutal, pero que no permitimos que llegara el día D, porque importamos agua de la cuenca del río Mante, del río Tampaón en San Luis Potosí, de tal suerte que pudimos estar haciendo transfusiones de agua de estas cuencas al río Tamesí y poder estar dando agua, aunque fuera de manera precaria, pero estar dándole agua a esta ciudadanía. Ahorita podemos decirte que ya rebasamos el 100% de la capacidad del sistema lagunario, andamos arriba de 800 millones de metros cúbicos, aunque estamos vertiendo agua porque nuestra capacidad de almacenamiento llega a 676 millones de metros cúbicos. Entonces, el panorama cambió diametralmente opuesto a lo que teníamos, y ahora nuestra preocupación solamente, bueno, debo decir también en el sur, la presa Ramiro Caballero Dorantes, que también era imposible extraer agua por la obra de toma, aunque abriéramos las compuertas ya no había agua, era un charco el que había, ya ahorita está llegando al 60%, y le estamos metiendo 125 metros cúbicos por segundo. La presa Emilio Portes Gil, que almacena las aguas para beneficio de Jicotencat y de su distrito de riego 029, le estamos metiendo 35 metros cúbicos por segundo, y también ya recuperado, no había manera tampoco de sacarle agua. Es decir, yo creo que el mote que le puso el gobernador Alberto de San Alberto le queda de manera magnífica, porque, insisto, el rostro de Tamaulipas cambió. Nuestra gran preocupación son las presas internacionales, Tania, La Amistad y Falcón, donde tenemos muy escaso volumen, de tal suerte que esperamos que esta temporada de lluvias, si fuera posible hacer un pedido, que las lluvias se manifestaran más en la cuenca del río Bravo. Todas las demás cuencas, afortunadamente, las tenemos con unos niveles de almacenamiento más que aceptables. Y, por ejemplo, hablaba sobre el sistema lagunario, que ya rebasó pues todo el almacenaje que tenía disponible. Se había hablado durante la crisis hídrica que, bueno, aprovechando que justamente el sistema lagunario no tenía agua, iban a realizar algunas labores como preventivas para tener mayor captación y todo esto. En algún momento se habló incluso de los dragados a las lagunas en el sur. ¿Este plan va a continuar o solamente fue pues como parte de la emergencia, o qué ha pasado con ello? No, la verdad es que hicimos actividades de dragado estratégicos. No se puede pensar que en un corto tiempo se puedan dragar 42,000 hectáreas sin estudios previos que nos permitan garantizar que no vamos a romper el piso impermeable del sistema lagunario. Entonces, lo que hicimos fue, y por necesidad, en una visita que me tocó acompañar al señor gobernador, y estuvimos con personal técnico de los organismos operadores del sur,
y tomamos la determinación de que teníamos que hacer dragados estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua se nos había retirado de las obras de toma de las comapas, y entonces hicimos, en algunos casos montados en chalán con retroexcavadoras, en algunos otros casos con excavadoras de brazo largo, hicimos canales de llamada para poder hacer llegar el agua a nuestras obras de toma, tanto de Altamira como de la comapa de Tampico Madero, que es la comapa sur, de tal suerte que esto nos permitió, fue un trabajo arduo de varios meses, que nos permitió que no llegara el día y que nos quedáramos sin agua para la ciudadanía. Fueron un conjunto de acciones sumamente importantes. Yo creo que es un orgullo para la gente que participamos, los industriales, los distritos de riego, las comapas que ya mencioné, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y, bueno, comandados obviamente por el señor gobernador, que nos dio instrucciones de que se hiciera todo lo que era necesario, de tal suerte que pudiéramos sortear este gran reto y esta gran crisis que tuvimos en la zona sur. Ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué esperan justamente en estamos en temporada de huracanes, estamos esperando, ¿no?, la llegada de más fenómenos meteorológicos a la cuenca de Tamaulipas? Pero para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué es lo que esperan de todo esto? ¿Cómo ven el panorama futuro para nuestro estado? Bueno, muy alentador prácticamente para todo el estado, a excepción de la cuenca baja del río Bravo, donde se localizan las presas internacionales. ¿Por qué es importante? Bueno, pues hay que recordar que en esa región, donde hay 10 municipios fronterizos, se abastecen solo del agua que escurre de la parte alta de la cuenca del río Bravo, y agua que se almacena en las presas internacionales La Amistad y Falcón. Entonces, si tomamos en cuenta que ahorita rondamos solo en la suma de las aguas mexicanas de estas dos presas, con alrededor de 350 millones de metros cúbicos. Aquí vale hacer una aclaración. Cuando digo de aguas mexicanas, efectivamente son aguas mexicanas, pero que la Federación concesionó a Tamaulipas en más de un 97%. Entonces son aguas tamaulipecas, para decirlo con claridad. Pero solo tenemos 350 millones de metros cúbicos. Por eso, si me dices cómo vemos el panorama de Tamaulipas, yo el panorama de Tamaulipas lo veo prácticamente resuelto en la zona centro y sur. Sé que estamos todavía, nos falta porque el mes de septiembre, que es el gran mes aportador de agua, nos siga metiendo agua, por ejemplo, a la presa Vicente Guerrero. No tengo duda que el centro y sur vamos a terminar esta temporada de lluvias con agua rondando, en el caso del sur, cerca o arriba del 90%, y esperaríamos todavía un repunte importante de la presa Vicente Guerrero, tomando en cuenta que los cauces de los ríos ya están saturados y que cualquier agua que caiga, cualquier precipitación, transitará rápidamente hacia los vasos de almacenamiento. Entonces, si algo me gustaría que sucediera, pues es que nos llueva en la parte alta de la cuenca de las presas La Amistad y Falcón, y ya con eso estaríamos prácticamente bien armados para algunos años subsecuentes. Perfecto, muchas gracias. Pues ojalá que sí ocurra, que tengamos estas lluvias que en su momento fueron muy benéficas para el sur de Tamaulipas, también en el norte de nuestro estado, por la importancia que tienen justamente estas presas internacionales. Muchísimas gracias, secretario Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas. Gracias por estar en este espacio.
Tania, te saludo con aprecio a ti y a tu auditor. Muchas gracias y pues lo estaremos ahí molestando en alguna otra ocasión para que nos cuente más sobre los proyectos hídricos que hay para nuestro estado. Gracias. Siempre a tus órdenes, Tania. Hasta luego.